Bueno, pues a continuación vais a escuchar a otro gran hombre. Digo otro gran hombre porque ya os puse un vídeo sobre otra de las personalidades que intervino en el Fórum Económico de Madrid. Otra gran persona que forma parte de la estirpe de los libres, que están luchando por la libertad, que están haciendo tanto bien por esta sociedad, desenmascarando a los verdaderos enemigos de todos y cada uno de nosotros, que es el sistema político y la inmensa mayoría de aquellos que están dentro de él. Escuchadle, la verdad que merece la pena. ¡Fuck! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos en Madrid hoy? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¡Hombre! Por Dios, que decían que los liberales solamente cabían en un taxi. Dios mío de mi vida. Esto no lo consigue Pedro Sánchez ni metiendo sindicalistas con bocadillos. Buenas noches, Madrid. Buenas noches, Madrid. Qué gusto veros, porque aunque parezca mentira, la libertad avanza. Y lo que tenéis que daros cuenta todos vosotros cada día es que lo que yo comento en mi nuevo libro, El nuevo orden económico mundial, que es el riesgo del Estado depredador, esto solamente ocurre porque la libertad está avanzando. El Estado depredador no es una casualidad. Veréis, durante décadas nos han estado vendiendo la idea del estado del bienestar, que se ha convertido en el bienestar del Estado. La realidad de los últimos años, la realidad de lo que estamos viendo en muchas economías es la siguiente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo, y no es una casualidad, es una política, es empezar por reprimir a los ciudadanos vía fiscal y monetaria. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda no es una casualidad. La inflación, mis queridos amigos, no os lo tengo que decir, no es una fatalidad. La inflación no la causa una guerra, ni el COVID, ni la reunión de ABA. La inflación la causa la creación artificial de dinero, y lo que crea artificialmente dinero es el gobierno. El gobierno aumentando la cantidad de dinero, gastando mucho más y, por supuesto, destruyendo el poder adquisitivo de las monedas que emite. ¿Por qué se hace eso? Eso no es una casualidad, eso es una manera de convertir a los ciudadanos en clientes, dependientes, rehenes. No solamente estamos hablando de un Estado que lo que quiere es que os calléis. Clientes, dependientes, rehenes, no solamente a los que ya estáis aquí. La inmigración ilegal no es una casualidad, no es una fatalidad, es una política para comprar votantes y crear una subclase dependiente. Eso es una política. Es la política del Estado depredador, que ha pasado de ser un Estado que tiene como objetivo dar servicio a los ciudadanos a ser un Estado que lo que hace es pensar que las empresas, que los ciudadanos, que los contribuyentes somos no solamente dependientes, sino además cajeros automáticos que estamos al servicio de las veleidades expropiatorias de los gobiernos. Hemos dejado de tener gobiernos que sirven a los ciudadanos para tener gobiernos que exigen pleitesía. En este país tenemos al poster boy del estatismo depredador. Se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está cumpliendo punto por punto todos los elementos del Estado depredador. Número 1, el expolio fiscal. El expolio fiscal constante y, sobre todo, el expolio fiscal a las personas que le votan, es decir, a los que finge proteger. ¿Cómo? Utilizando la inflación como elemento recaudatorio. ¿Cómo? Subiendo todos los impuestos que afectan más a los ciudadanos que menos se lo pueden pagar, desde los seguros hasta los elementos más pequeños del gasto diario. Bien.
la inmigración ilegal y el expolio fiscal son parte de ese Estado depredador, pero no son los únicos factores, para nada. El factor esencial dentro del Estado depredador es el inflacionismo. El inflacionismo, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, es muy sencillo. Muchos de vosotros estos días estaréis escuchando todo tipo de cosas sobre la sostenibilidad de deuda de Estados Unidos, etcétera, que es completamente correcto. Pero ¿sabéis cuál es el país del mundo que tiene los mayores pasivos no financiados pero comprometidos de todos los países de nuestro entorno? El cohete de Sánchez. El cohete de Sánchez, un 500% de Producto Interior Bruto en pasivos comprometidos pero no financiados. ¿Qué significa pasivos comprometidos pero no financiados? Que te van a crujir a impuestos y te van a robar en los próximos años, que el estado del bienestar que están vendiéndote es insostenible e infinanciable. Y además te dicen que por eso hay que pagar más impuestos. Es falso. Los altos impuestos no son una medida para reducir la deuda ni para reducir el déficit. Los altos impuestos son una medida para justificar la alta deuda. ¿Por qué? Porque te disparas el endeudamiento, subes los impuestos, dices no se preocupen, que como he subido los impuestos van a aumentar los ingresos, gastas mucho más, subes más y dices que tienes que subir todavía más los impuestos. Es una manera de represión de los ciudadanos. Represión fiscal, represión monetaria, pero no es suficiente. No es suficiente, mis queridos amigos. El Estado depredador necesita clientes, dependientes, rehenes y sumisos. Habéis estado escuchando a Iker cómo se le ha intentado cancelar. Habéis visto todos los ejemplos de Víctor y de tantas otras personas en redes sociales a las que se nos calumnia, se nos intenta cancelar, se nos intenta vetar constantemente. Bien, sumisos. Claro, para eso es absolutamente esencial destruir la clase media. La clase media es peligrosa, mis queridos amigos. La clase media es peligrosa porque es crítica, porque es económicamente independiente y, lo más importante de todo, porque exige a los gobiernos que cumplan con sus promesas. Por lo tanto, la destrucción de la clase media que se está viviendo en las últimas décadas no es una casualidad, no es una fatalidad. Y el Estado depredador no es algo que esté circunscrito al socialismo. Como bien decía Friedrich von Hayek, hay que tener mucho cuidado con los socialistas de izquierdas y de derechas también, por supuesto. Claro, mucho cuidado con eso de las ideologías, porque muchas veces la ideología no tiene nada que ver. Fijaos, inmigración ilegal, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, etcétera, etcétera, etcétera. Distintos gobiernos con distinta supuesta denominación. Expolio fiscal, Canadá, Reino Unido, España, Francia, etcétera. Mis queridos amigos, si los impuestos altos fuesen una medida para reducir la deuda, Francia no tendría deuda pública y es uno de los países que más deuda pública y que más déficit tiene. Expolio fiscal, expolio monetario. ¿Por qué expolio monetario? Cuando te has comprometido a gastar y a financiar más del 500% del Producto Interior Bruto en los próximos años, ¿cómo lo vas a hacer? Claramente en un papelito, en una moneda que cada vez valga menos. Cuando a mí me preguntan en medios de comunicación o en entrevistas, oye, y cuando tengamos 80 años, la gente joven va a cobrar una pensión, yo le digo sí, claro que sí. La pregunta no es esa. La pregunta es en qué. La pregunta es en qué y con qué tipo de poder adquisitivo. Y mucho cuidado, porque hay mucha gente que nos dice, bueno, es que la culpa es del euro. Imaginaos por un momento, mis queridos amigos, imaginaos por un momento si en España hubiésemos tenido con este gobierno moneda propia. Imaginaos si recibieseis vuestro salario y tuvieseis vuestros ahorros en pedros. Bien, ¿qué inflación habría? ¿Qué tipo
de qué tipo de inflación habría. Y mucha gente me viene y me dice, oye, hombre, Daniel, por favor, qué exagerado, ¿cómo iba a estar España en una situación con una elevadísima inflación y con una moneda destruida? Digo, ¿qué hay amnesia o pasa algo? Porque vamos, yo tengo 57 años, aunque no lo parezca. Yo tengo 57 años y he vivido, mis queridos amigos, inflación del 14%. Claro, mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. Eso dice dos cosas. Uno, la edad que tengo, y dos, la inflación que había. Mucho cuidado con pensar en eso de la soberanía monetaria, porque no existe el concepto de soberanía monetaria, mis queridos amigos. La soberanía monetaria no la decide un Estado, la deciden los consumidores que aceptan esa moneda como alternativa para pagar sus bienes y servicios y para atesorar sus depósitos. Bien. Expolio fiscal, expolio monetario y ciudadanos sumisos. Para ciudadanos sumisos se necesita ¿qué? Dos cosas. Primero, la represión y segundo, la autocensura. Haced un ejercicio en este momento, mientras estamos hablando, en la última semana, no os vayáis mucho más lejos de la última semana, ¿en cuántas ocasiones habréis pensado, voy a decir esto, bueno, casi mejor no me vaya a pasar algo? Es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo lentamente eso que se llama lo políticamente correcto, que es la censura, ¿de acuerdo? Se va introduciendo, pero de la peor manera, que no es vía una legislación que te dice usted no puede leer o usted no puede pensar esto, sino me da exactamente igual lo que piense y lo que lea porque no lo va a decir, porque no se va a quejar. Represión fiscal, represión monetaria y represión de la libertad de expresión. Es increíble, increíble que en el mundo hoy en día estemos hablando todo el día de como si hubiese un enorme problema y no se haya dicho nada durante los últimos 4 años, cuando en Estados Unidos hemos vivido el mayor escándalo de encubrimiento, represión y expolio de los ciudadanos. Eso no ha sido un experimento. Utilizar el hecho de que había un presidente que todavía no sabemos si estaba por ahí o lo ponían para introducir el wokismo. ¿Qué es el wokismo? El wokismo es la represión, la introducción del pensamiento único y, lo más importante, la represión aleatoria, en la que nadie sabe cuándo se le va a cancelar, cómo se le va a cancelar y por qué se le va a cancelar. Por lo tanto, ejerce la autocensura constantemente. Esos 3 elementos son los elementos esenciales del Estado represor y de este Estado depredador. Es importantísimo que haya esa represión. ¿Para qué? Para que todos los que estáis aquí, cuando venga el gobierno y te dice que vivimos en una economía que va como un cohete, te lo creas, ¿no? O sea, el gobierno de la mentira, de la propaganda y del maquillaje. Es una auténtica vergüenza que gente que se dice defender los derechos de los trabajadores tenga la cara dura de esconder a 1.100.000 parados y decir que están mejorando el paro y reduciendo la precariedad. Eso es una vergüenza nacional. Cualquiera de los que realmente se preocupasen por las condiciones de los trabajadores estaría absolutamente incendiado internamente ante la evidencia de que en ese supuesto récord de empleo de 21,8 millones de personas hay 800.000 pluriempleos, de los que la inmensa mayoría significan más de 3 empleos. Es que es alucinante. Si es que hay gente aquí, de los que estamos invitados, que en esas cifras de afiliación somos 3. Pero ¿qué clase de vergüenza es esa? ¿Sabéis cuál es uno de los países que tiene menos paro del mundo? México. ¿Sabéis por qué México tiene una bajísima tasa de paro? Porque con trabajar un día ya no apareces como parado.
Por eso cuando a mí me dicen que la tasa de paro en México es muy baja, yo siempre digo, si a mí lo que me extraña es que no sea del 0%. A mí lo que me extraña es que en el cohete de Sánchez del maquillaje de Yolanda Díaz, que además del que lleva ella personalmente, que está hecha un pincel, es el maquillaje estadístico, a mí lo que me extraña es que no tengamos menos paro que Estados Unidos con ese maquillaje. Pero veis, la propaganda es esencial. La propaganda es esencial, ¿por qué? Porque te lleva constantemente a indignarte cada día, pero tienes que elegir en qué te indignas. Un gobierno que nos ha vendido no un bulo que después se han desdicho, sino un bulo después de que se hubiese demostrado que era un bulo, con la falacia esta de la bomba Lapa, que aquí la única Lapa que hay es la del Estado depredador que nos está expoliando todos los días. Esa es la verdadera Lapa. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Este gobierno difundió un bulo sobre mí, ¿de acuerdo? Cuando ya estaba desmontado y había hasta grabaciones de la entrevista que decían en lo que yo decía exactamente lo contrario. Durante 14 días después, el presidente del gobierno, el señor Ábalos, no sé si sabéis que ese ya no es nadie del PSOE, pero era el número 2 del gobierno, este señor que tiene una enorme querencia por crear empleo entre personas con esa profesión bien conocida que es la del entretenimiento horizontal. Sí. Muy bien. Este avance del Estado depredador, ese Estado en el que siempre te dicen esto, ¿verdad? Escucharéis con cierta regularidad. No, hombre, Daniel, el Estado somos todos. Como decía George Orwell, el Estado somos todos, pero unos bastante más que otro. El Estado es el gobierno, mis queridos amigos. El Estado es el gobierno. Esto es lo que pasa. Esto ha habido un momento, Pedro Sánchez, saludos. Saludos. El gobierno tiene un objetivo fundamental. El Estado depredador, además de la represión fiscal, la represión monetaria y la sumisión de los ciudadanos, tiene el más importante objetivo de todos, que es el de dinamitar las instituciones independientes. Y creo que es un momento maravilloso a estas horas de la noche, aquí en Vistalegre, para decir viva la Guardia Civil, viva los jueces independientes, viva todos aquellos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se están resistiendo a que tomen nuestras instituciones. ¡Viva los jueces independientes! ¡Viva los periodistas independientes! ¡Qué vergüenza esos que se llaman periodistas, que se indignaban cuando un presidente del gobierno daba una rueda de prensa con plasma, y ahora cuando el presidente del gobierno los lleva a una habitación aparte le aplauden! ¡Qué vergüenza de esos periodistas que están participando como los que van a hacer que ese constante uso de la represión y de la censura a sus propios compañeros se ponga en marcha? ¿Y por qué lo hacen? Hay un montón de gente que piensa que como comisarios políticos van a tener una ventaja profesional o personal que no son capaces de conseguir en un entorno libre de mercado, que no pueden soportar que sus compañeros, como nuestro amigo Álvaro, tengan un medio que tenga éxito y que esté diciendo la verdad todos los días, y que lo que quieren es, 1, suplantarlo y 2, cancelarlo. Esto que está ocurriendo con la prensa no es casualidad, y yo tengo un mensaje a todos esos periodistas o a todas aquellas personas que piensan que se van a beneficiar convirtiéndose en comisarios políticos del Estado depredador. Vienen las purgas, sotontos. Detrás vienen las purgas, imbéciles. A ver si os dais cuenta,
El estado depredador, como os decía, no es una casualidad, es algo que muchos gobiernos han visto como una gran oportunidad, porque los gobiernos en general consideran que lo que hacen es por el bien de la gente, pero molesta que haya gente como vosotros o como nosotros que no esté de acuerdo. Entonces miran al este y miran ahí y dicen, uy, China, qué bien va China, ¿no? No se entera nadie de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, no se entera nadie de las quiebras de las empresas, no se entera nadie de las purgas de los miembros del gobierno que no le gustan al líder y de los periodistas o de los empresarios que son molestos. Nos gusta esa idea, en vez de pensar en que les podría gustar de China su espíritu emprendedor, su capacidad de trabajo o su capacidad de innovación. No, lo que les gusta es el control. Porque estos que se llaman progresistas nunca han buscado el progreso, buscan el control. El objetivo es el control. Dicen que son progresistas y están en contra de la tecnología. Dicen que son progresistas y están en contra de que se construyan casas para que la gente tenga viviendas accesibles. Mis queridos amigos, la vivienda inaccesible y cara no es una casualidad, es una política. Es una política. La clase media propietaria es peligrosa para el Estado depredador. Por eso el gobierno se presenta como solución a los problemas que el mismo gobierno crea. Acabáis de escuchar a Esperanza cómo se explicaba que es una ridiculez hablar de que no se puede liberalizar el suelo cuando solamente el 10% del suelo de España está utilizado. ¿Por qué se hace? Para presentarte como solución. El otro día escuché yo a la ministra de Vivienda lanzar, mira que cuesta esto, lanzar un mensaje a bombo y platillo de que habían entregado 240 viviendas. 240, ¿de acuerdo? Y yo me acuerdo que el presidente había prometido 240.000. Y digo, hombre, pues ya van, están en ello, lo están haciendo. Lo mismo que Fernández en Argentina, lo mismo, comprar votos y prometer cosas que no cumples y cuando no las cumples le echas la culpa. ¿A qué? Al capitalismo, el que ni está ni se le ve. El otro día decía mi buen amigo Alberto Mingardi que ¿qué es eso del neoliberalismo? ¿Sabéis qué es el neoliberalismo? Lo poco que hay y lo mucho que falta. Eso es el neoliberalismo. Aquí no tenemos ningún tipo de liberalismo. Lo que tenemos es un estatismo que lo que hace es utilizar a las empresas como balance, utiliza a las grandes empresas como seguridades sociales encubiertas. Utiliza a las pequeñas empresas como cajeros automáticos. En realidad, el nivel de regulación y el nivel de represión fiscal es tan alto que, para que os hagáis una idea, el coste de la hiperregulación en España, solamente en España, es de 70.000 millones al año. En la Unión Europea es de 1 billón de euros al año. Y ahora pensad por un momento lo siguiente. ¿Y de dónde viene esto? La Unión Europea tiene el acuerdo comercial más fácil con Estados Unidos de todos los países. ¿Sabéis por qué? Porque lo único que tendría que hacer la Unión Europea es implementar lo que decía el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en el Plan Draghi, en el que mostraba que los aranceles ocultos de la Unión Europea le cuestan al sector manufacturero un aumento de costes de más del 45% y al de servicios del 110%. Lo único que tenía que hacer la Unión Europea para negociar un acuerdo comercial positivo para todos era implementar... Saludos a von der Leyen también. Saludos. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Lo que estamos leyendo es que los negociadores de la Unión Europea se niegan a tocar las barreras internas. Vuelvo a repetir, esto no es una casualidad, esto es una política, ¿bien?
Tenemos que ser extremadamente conscientes de todo eso. Y por lo tanto, tenemos que mimar a las instituciones independientes las que queden. Tenemos que mimar y apoyar sin condiciones, aunque a veces sea incómodo, a aquellos periodistas que dicen la verdad y que salen adelante y que destapan los bulos montados desde la maquinaria gubernamental. Por otro lado, mis queridos amigos, el Estado depredador utiliza la lengua para su objetivo final, que es el control. Te hablan de democracia para introducir el autoritarismo. Te hablan de libertad de prensa para introducir la censura. Te hablan de bulos para introducir el mayor bulo de todos, porque la desinformación, mis queridos amigos, es un riesgo siempre. Pero ¿sabéis cuando hay un 100% de probabilidad de desinformación? Cuando la información la controla el gobierno. Cuando la información la controla el gobierno, la desinformación es la norma. La norma. Por eso, lo que se está buscando ahora mismo es exactamente eso. Ahora. Pero ¿por qué ha venido Daniel a estas horas, en un sábado, a decirnos que esto es un horror y que todo va fatal? Os voy a decir qué es lo que está ahora mismo aterrando más a todos estos gobiernos que quieren introducir el Estado depredador. La tecnología. Es precisamente la libertad financiera que ofrece la descentralización monetaria. Es precisamente la libertad de prensa que ofrece el hecho de que vosotros, todos los que estáis aquí, sois la prensa cada día. Sois los que le decís a una persona que está diciendo una mentira inmediatamente en las notas de X, esto es falso. Es absolutamente normal, por lo tanto, que le tengan miedo a la tecnología. Y lo maravilloso que tiene la tecnología es que las mismas herramientas que utiliza el Estado depredador para intentar controlar, para intentar someter y para intentar reprimir a los ciudadanos son las herramientas que tenéis los ciudadanos libres para luchar contra el Estado depredador. Son las mismas herramientas que tenéis vosotros. ¿Por qué es esto importante? Porque la maquinaria te dice todo el tiempo que te calles, que eres muy radical, que te moderes. Una porra. Estoy harto de que me digan eso. Os voy a decir por qué. Cuando empezó Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, no paré de escuchar de los moderados que era una mala candidata, que era una mala presidenta, que no sabía y que no lo hacía bien. Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las grandes defensoras y es una de las grandes defensoras de la libertad en España. Cuando Javier Milei se presentó a las elecciones, todos estos que exigen aparentemente moderación, que en realidad lo que te están diciendo es que seas socialista, por favor, sé un poco socialista, hombre. Cuando Javier Milei se presentó a las elecciones, lo único que escuchábamos era que estaba loco, que lo único que decía era locuras, que no sé qué, que quería vender los órganos de los niños, las mayores imbecilidades que se puedan entender ahora. ¿Sabéis lo que escuchamos ahora, un año y medio después? Que hay que tener vergüenza o desvergüenza. Todos esos aparentemente moderados ahora dicen, no, si yo siempre he apoyado a Javier Milei. No, si yo, no, yo siempre con Isabel Díaz Ayuso. Le pasó a Esperanza, creo que está por aquí todavía. A Esperanza le decían lo mismo, es que hay que ver, Esperanza, que no sabe lo que ha dicho en una entrevista, no sé qué, y bla, 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 bla. No, yo siempre he sido de Esperanza de toda la vida. Esto es importante porque, mis queridos amigos, o nos apoyamos entre todos nosotros, o nos van a hundir. Nos tenemos que apoyar. Los liberales tendremos diferencias porque los liberales no somos sectarios. El socialismo funciona exactamente igual que una secta, con la represión, la propaganda y la uniformidad de pensamiento. Nosotros no tenemos uniformidad de pensamiento, gracias a Dios. Eso es el progreso.
Pero lo que yo me niego como liberal es a participar de la campaña de cancelación, veto, escarnio e insulto a cualquiera que intenta reducir el gasto público, reducir los impuestos, desregular y mejorar la economía para el sector privado. Me niego. Y sobre todo me niego porque sé cuál es la alternativa. Muchos de los ciudadanos piensan, cuando les hablo del Estado depredador, piensan, hombre, pues todo esto que tú dices que es insostenible, la deuda, el gasto, el estado del bienestar, etcétera, etcétera, cuando salte vendrá una revolución liberal. Mis queridos amigos, no. Como eso salte, lo que va a venir es el autoritarismo socialista, lo que va a venir es el totalitarismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es, desde dentro, recordar que tenemos todas las herramientas para hacer que esto, no solamente la parte que está funcionando, funcione mejor, sino para reducir la parte que pesa, los grilletes de ese Estado depredador que se ha convertido en una losa de tal calibre que, fijaos por un momento esto, la Unión Europea no tiene ningún problema de capital humano, no tenemos nada más que verlo. La Unión Europea no tiene ningún problema de empresariado. La Unión Europea no tiene ningún problema de sistema financiero o de capacidad financiera. Lo único que hace que la Unión Europea esté en estancamiento es la hiperregulación y el normativismo. Por lo tanto, la sociedad civil tenemos que utilizar los mecanismos que tenemos, la tecnología, la libertad de expresión y la defensa de los valores occidentales y de los valores de la libertad económica, la libertad de empresa y la libertad de expresión para que eso se cambie. No hay ningún burócrata, mis queridos amigos. Hay un montón de gente que dice, ay, es que esto tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar, como aquella canción de la Bordeta que decía, tiene que llover. ¿Qué chorrada es esa? ¿No? Las cosas no cambian si nosotros no las exigimos. Las cosas no cambian si nosotros no las exigimos, y lo que tenemos que hacer es exigir que ese exceso normativo y que ese exceso regulatorio se elimine. Y tenemos que luchar contra el euro digital, mis queridos amigos. Estamos en un momento absolutamente clave. La tecnología, la descentralización, la libertad monetaria y la libertad financiera son elementos esenciales para la libertad del individuo. La decisión del presidente Trump de prohibir las monedas digitales de los bancos centrales es un momento histórico que deberíamos haber celebrado y, por alguna razón que todavía no puedo entender, no se repite constantemente como una maravilla en los medios de comunicación. Pero me da igual, porque yo vivo en la Unión Europea. Veréis, el euro es el mayor éxito monetario de la historia. Es un éxito monetario mucho mayor que el dólar. ¿Por qué? Porque se ha creado en la conjunción de países que estaban acostumbrados al inflacionismo para salir de todos los problemas. Nos podemos quejar ahora de la inflación, pero recordad, por favor, qué hubiera pasado si tuviésemos el Pedro. Por favor. Bien, el euro es un gran éxito y es una moneda de reserva del mundo, y todo eso es positivo. Sin embargo, a ningún líder del mundo se le ocurre preocuparse por la competencia si tiene como objetivo seguir siendo líder. Es decir, cuando yo escucho que hay que implementar y obligar a imponer el euro digital, porque hay que utilizar legislación para imponerlo, cuando lo escucho, digo, ¿qué cosa más rara? ¿Vosotros habéis visto alguna vez a McDonald's preocupado por hamburguesería Pepe? No, ¿verdad? ¿Habéis visto vosotros a Apple preocupado por teléfonos Juan? No. Bien, ¿qué hace el euro teniendo que imponer, el Banco Central Europeo teniendo que imponer una moneda digital? ¿Qué es una moneda digital que no tiene nada que ver con lo que es una moneda electrónica? Nosotros utilizamos dinero electrónico, pero el mecanismo de transmisión de la política monetaria
lo para vuestra demanda de crédito. Os voy a decir algo que no os conozco a casi ninguno aquí, porque sois un montonazo, saludos allí al fondo, ¿de acuerdo? Pero sé un montón de cosas de vosotros que vosotros no os imagináis. Sé que en los últimos 6 meses la mayoría de vosotros habéis recibido un correo de vuestro banco diciendo que os preconceden un crédito. Y sé que la inmensa mayoría de vosotros, estoy seguro de que todos casi, fíjate lo que voy a decir, habéis rechazado ese correo. Eso es el mecanismo que limita el inflacionismo del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo aumenta la masa monetaria, la demanda de crédito es menor, por lo tanto, el impacto sobre los precios, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es menor. ¿Por qué se tiene que imponer y legislar un euro digital? Volvemos al principio de mi charla. ¿Qué es lo que os he dicho del cohete? El cohete tiene un 500% del Producto Interior Bruto de pasivos no financiados, pero ya comprometidos. Francia, un 400%. Alemania, un 300%. ¿Cómo vamos a pagar eso? ¿Se le ha ocurrido a alguien? Pues lo vamos a pagar de la siguiente manera. Vamos a emitir toda la cantidad de dinero que sea necesaria, vosotros vais a estar obligados a utilizarlo y vamos a convertir esa moneda en 3 cosas. Primera, vigilancia escondida como moneda. Es decir, yo voy a tener toda la información porque vas a tener la cuenta en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a tener toda la información sobre ti. No toda la información sobre qué es lo que compras y qué es lo que gastas, o qué es lo que te endeudas, o qué es lo que tienes en la tarjeta de crédito, sino toda la información sobre qué carrera has hecho, sobre cuántos suspensos has tenido. Tú no, perdona, yo sé que tú has aprobado. Cuántas multas te han puesto, etcétera, etcétera. Es un elemento de vigilancia escondido como dinero. Número 2, fungible. La palabra más peligrosa que podéis escuchar en dinero. ¿Qué significa que una moneda sea fungible? Que te la pueden quitar de la cuenta, mis queridos amigos. Que si aumentas mucho la cantidad de dinero se dispara la inflación y resulta que todavía tienes tú un montón de ese dinero en tu cuenta, te lo pueden quitar. 2, fungible. 3, programable. Moneda programable. ¿Qué es moneda programable? O te lo gastas en un mes o desaparece de tu cuenta, por ejemplo. Ahora, claro. Me dicen a mí, hombre Daniel, pero si eso no se va a hacer, eso no se va a hacer, ¿cómo se va a hacer? Por favor, hay una legislación y hay unos derechos que están reconocidos por la Unión Europea y no se va a hacer. Pues ¿para qué lo pones en el diseño? ¿Os imagináis vosotros que hacéis un contrato de alquiler y en vuestro contrato de alquiler pone el propietario podrá entrar en el piso cuando le dé la gana y vaciar tu nevera? Y vosotros decís, oye, ¿y esto? No te preocupes que no lo vamos a hacer. ¿Qué lo pone? No, hombre, nos fiamos. Nos fiamos. El euro digital tiene que ser luchar contra el euro digital tiene que ser la lucha número 1 de los liberales en los próximos meses. La lucha número 1 es la de la información. Informar a la gente. Informar a la gente de los riesgos. Porque a mí un montón de gente me ha dicho, Daniel, esto no te preocupes porque va a fracasar. No tenéis ni idea. Esto no solamente no va a fracasar, sino que va a ser un éxito absolutamente histórico. Va a ser un éxito absolutamente histórico, porque la única manera en la que se impone es vía la sensación de que te va a dar seguridad ante el miedo. El Banco Central Europeo lanzó un vídeo en el que explicaba las bondades del euro digital. Y entre las bondades del euro digital, a mí me sorprendió la siguiente frase. Lo vas a poder utilizar en cualquier momento, incluso si no hay internet o electricidad. Y yo dije, ¿y por qué no va a haber internet o electricidad? Pues 2 meses después, el cohete tuvo el mayor apagón de su historia y no había ni internet ni teléfono. Y estamos aquí en esta sumisión y propaganda
en la que no se puede hablar del apagón, ¿eh? El otro día me dijeron que hay que hablar del apagón como un orgullo de país. Y digo, hombre, si nos ponemos muy orgullosos, nos pasamos 4 días sin luz, ¿eh? Mis queridos amigos, la represión monetaria, la represión fiscal, la represión por sumisión, todos estos factores son extremadamente importantes y son la batalla que tenemos que dar todos los liberales en los próximos meses y en los próximos años. Nuestra batalla no es contra los que están intentando hacer lo mismo con 1 grado o 2 grados de separación. Nuestra batalla no es para poner etiquetas de verdadero liberal o etiquetas de verdadero soberanista o etiquetas de verdadero nada, sino unir a todas las personas que defendemos la libertad para que eso no ocurra, sabiendo que tenemos la enorme ventaja de la tecnología, de la descentralización, las monedas digitales independientes, la libertad financiera que todavía tenemos, la capacidad de invertir y la capacidad de expresarnos utilizando todas las herramientas, cada uno en lo que podáis, cada uno en vuestro pequeño espacio. Veréis, esos burócratas autoelegidos, como decía Margaret Thatcher, que se presentan constantemente como que les gustaría copiar el modelo de control social chino, les voy a dar una mala noticia. Cualquier persona de vosotros que haya viajado a China sabe que la prohibición de ciertas tecnologías, la prohibición de un montón de páginas, la prohibición de un montón de empresas tecnológicas, etcétera, ¿sabéis quién gana a ese Estado gigantesco y aparentemente omnipresente y aparentemente omnipotente? Una VPN. Una VPN gana al Estado depredador. Por lo tanto, lo que yo os digo es que sepáis que vosotros tenéis en vuestra mano, que se va esto otra vez, que vosotros tenéis en vuestra mano la VPN que os va a permitir desconectaros del Estado depredador. Utilizad la tecnología, utilizad la libertad de expresión constantemente, desmontad los bulos gubernamentales. Recordadle a vuestros representantes que la elección del Estado depredador no es moderación, sino que es expolio. Recordadle a vuestros familiares que el estado del bienestar que nos han intentado colar no es estado de bienestar, es bienestar del Estado. Y que lo que tenemos que hacer todos, cada día, cada minuto, cada segundo, es siempre defender la libertad de empresa, defender la libertad de expresión, defender la libertad individual, utilizar la libertad que tenemos monetaria y financiera y luchar. Mis queridos amigos, luchad, luchad, luchad y luchad. No solamente no estamos perdiendo, sino que estamos ganando. Esto que estamos viendo hoy es la demostración de que estamos ganando y la razón por la que hay un montón de caraduras diciendo que somos muy malos y que somos muy terribles, etcétera, es porque nos tienen miedo. Seguid metiéndoles miedo. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y recordad siempre, siempre, siempre que no hay un solo enemigo en esta sala. Que el enemigo está fuera, que se llama socialismo y que no busca el crecimiento, no busca el progreso, no busca la reducción de la pobreza, solo busca el control. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Madrid. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos.